Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Madre serena y hermosa fue en esta mañana. Gracias a Dios y gracias a ustedes en que en este día especial la tomaron extra tiempo, ¿verdad? Para mejor presentarse entre nosotros, y gracias. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder estar aquí presentes para estudiar nuevamente una porción más de la palabra de Dios. Queremos también dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Si acaso usted es miembro de esta congregación y se está recuperando de una enfermedad, estamos orando por usted, hermano o hermana. Esperamos que pronto pueda recuperarse y pueda regresar aquí con nosotros para que nuevamente pueda gozarse del compañerismo que siempre tenemos uno con el otro cada primer día de la semana y también durante la media semana que son los días miércoles. Si acaso usted vive un poco retirado de aquí, pero le gusta sintonizarse a este programa para estar con nosotros, le damos las gracias. Si acaso tiene algún comentario o alguna pregunta, usted bien sabe que toda la información la tiene ahí en la pantalla de su televisor. Se puede poner en contacto con nosotros. A nosotros nos gustaría mucho oír de usted. Y cuando ande por acá, por estos lugares, recuerde que estamos localizados aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas, en el domicilio 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Gracias nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana, hermanos, libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16. Yo creo que esta es la tercera ocasión que vamos a entrar al estudio del capítulo 16. La reunión anterior pudimos leer hasta el versículo 11 y pudimos hablar un poco concerniente a las 5 copas de ira que podemos ver nosotros en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11. Pero hoy empezamos con la sexta copa de ira, que es el versículo 12. Y recuerde que el contenido de todo esto es: ya Dios ha llegado a su colmo. Dios ya está listo para demostrar su ira en contra del imperio romano y de ya comenzar a pronunciar juicio en contra del imperio romano. Recuerde que hemos dicho ya varias ocasiones que Dios pronuncia juicio en contra de aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, aun cuando todavía viven aquí en la tierra. Y claro que estuvimos viendo, ¿verdad?, que uno de los textos que nos enseña eso es Proverbios capítulo 11. En Proverbios capítulo 11 miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Proverbios capítulo 11 y el último versículo de este capítulo, versículo 31, dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es decir, la persona quien hace la voluntad de Dios, quien se sujeta a la voluntad de Dios, pues va a ser recompensado aquí en la tierra por parte de Dios. Claro que el texto no nos dice cómo, pero sí nos da a entender que esto ocurre. Y dice en la última parte del versículo: cuanto más el impío y el pecador. Es decir, el impío y el pecador son recompensados también por su injusticia, por la manera en cómo ellos actúan aquí en la tierra. Solo que ese versículo claramente nos da a entender que Dios derrama sus copas de ira sobre el imperio romano, y las razones que Él hace esto, es decir, Dios hace esto, es porque pues fueron injustos en contra de los santos de Dios. Ya conocemos la historia del imperio romano, ya conocemos la historia del emperador romano Domiciano. Empieza con Nerón, pero en esta ocasión estamos viendo las acciones del emperador Domiciano.
Y a consecuencia de todo esto, y aún también a consecuencia de la petición de los santos que ya habían muerto por la causa en la cual ellos creyeron, es decir, en el Evangelio, en la voluntad de Dios. Esto claramente lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 6 al 9, en donde las almas de estos justos proclaman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegará el momento cuando tú habrás de tomar acción en contra de esta gente que está en contra de tus santos? Y claro que esta llamada y declaración de parte de los santos de Dios no es algo nuevo, sino que ya en el Antiguo Testamento hemos visto que el profeta Jeremías, el profeta que conocemos como el profeta llorón, también vino a declarar esto ante Dios. En Jeremías capítulo 13 usted puede leer este capítulo y se puede enterar de que Jeremías también le pone esta pregunta a Dios. Y también el profeta Habacuc. Usted puede leer el Habacuc capítulo 1, especialmente los últimos versículos de este capítulo, y se puede enterar de que Habacuc también miró mucha injusticia y le hace la pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Solo que es lo que estamos viendo en forma del contexto de lo que está ocurriendo aquí. Solo que Dios ya entonces comienza demostrar su ira. Usa la palabra de vuelta castigo, pero recuerden que hemos hablado de la palabra castigo, ¿verdad? La recompensa de Dios hacia los injustos, a consecuencia de lo que habían hecho en contra los santos de Dios. Y en el versículo 12 empezamos nosotros primeramente con el río Éufrates. Y miramos nosotros que el río Éufrates, ¿verdad?, viene a quedar seco. Pero antes de que lleguemos allá a la descripción de versículo por versículo, déjeme volver a recalcar esto, de que lo que estamos leyendo en estos versículos no es nada que lo debemos de tomar literal. Y la razón en por qué digo esto es porque aquí es en donde los premilenianistas, y que hablamos un poquito de ellos, vienen a tomar la idea de la batalla de Armagedón. Y ellos toman todo literalmente. Y claro que no vamos a gastar mucho tiempo en hablar en sus pensamientos, en lo que ellos creen, pero sí quiero hablar un poquito para que entendamos en qué es lo que estamos enfrentando aquí. Por lo que todo esto es figurativo, es una figura, no es literal. Y cuando habla del río Éufrates, entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué tiene que ver el río Éufrates con todo esto que está ocurriendo en el contexto? Y no sé si usted conoce, ¿verdad?, la tierra, puede ir a traer su Biblia, pero el río Éufrates empieza y viene de esa boca, ¿verdad?, en el golfo de Persian Gulf, ¿verdad? Aquí viene el Tigre, ¿verdad? Y esta tierra de aquí se llama la tierra de Mesopotamia, era la tierra musulmana para levantar, crear cosas, ¿verdad? Solo que aquí está bien el Éufrates, que llega todo hasta, no sé, se llama Armenia, y todo para acá viene a estar Jerusalén por acá, todo acá, ¿verdad? La tierra prometida, aquí está el río Jordán, el mar Salado, ¿verdad? Todo esto. Y esto también tiene significado porque aquí está el valle de Jezreel, ¿verdad? El valle de Jezreel. Este es el monte Carmel, ¿verdad? Okay. Pero esto significa, el río Éufrates significa que iba a secar, porque todos sus enemigos, ¿de acuerdo? Están los enemigos de acá del oeste, ¿verdad? La Babilonia, están los asirios, bueno, hay muchos enemigos. Y el significado de este versículo es de que ya va a permitir que todos los enemigos de Dios vengan hacia la batalla. ¿En dónde? En el monte de Armagedón, que es este valle, va para aquí. Aquí está
la ciudad de Medigo, ¿verdad? Que sí está, versículo 16. Y otra cosa, hermanos, aquí es la única ocasión en donde se menciona Armagedón. En ninguna parte de la Biblia va a ver usted la Biblia la palabra Armagedón, pero como quiera. Y pongo esto para que tengan una perspectiva. Si es literal, como los presentan los premilenialistas, entonces los de acá, los enemigos, ¿quién van a ser? Rusia, ¿verdad? China, Europa. Ya está teniendo un poquito de sentido la falsa doctrina de Dios. Y ahorita se andan haciendo usted nomás pone en YouTube, ¿verdad? Y Israel, y comienzan a mirar falsos maestros enseñando sobre la guerra del Armagedón. Ya están hablando de todo eso. Porque otra vez, ¿verdad? Ya Rusia anda invadiendo otros lugares y también hay, acá está Irán, también Irak, entonces, y se toma literalmente, pero como es figurativo, entonces algo tiene que ver con dejar que estos enemigos vengan a la batalla del Armagedón y se seca el río porque Dios está permitiendo. Y recuerden que la última vez que estuvimos presentes les dije, lean Ezequiel capítulo 37, 38 y 39, porque está ocurriendo lo mismo que ocurre en aquel entonces. Dios está juntando a todos los enemigos de Él, para que vengan a reunirse para la batalla con Dios. Es una lucha espiritual, no es una lucha física. Una lucha espiritual, por lo que todo esto es lo que viene a significar el versículo 12. Déjenme volver a leerlo. Porque lo que dice el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviesen preparados el camino a los reyes del oriente. No es literal, es figurativo. Ya se está preparando la batalla, como dice el versículo 14, la batalla de aquel gran día, del Dios Todopoderoso. Dios ya está haciendo el llamamiento: traigan todo lo que ustedes tengan. Vénganse todos ustedes a pelear contra mí y a ver qué es lo que va a resultar. Es lo único que está refiriéndose, ¿verdad? El versículo 12. Ahora, noten aquí le está haciendo la invitación. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son los enemigos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ahí detrás de su Biblia tienes un mapa ahí, pueden ir y pueden. Ok. Entonces, vamos al tercer punto, o el segundo, ¿verdad? Los enemigos de Dios no son futuros, porque esto viene a destruir la enseñanza de los premilenialistas. No es algo futuro. Vuelva a leer los primeros capítulos de Apocalipsis, lo que habrá de ocurrir. ¿Cuándo? No están poniendo atención, porque pronto. Lo que habrá de ocurrir pronto, ¿recuerdan? Inmediato. Es algo que va a ocurrir en el momento que Dios está llevando a cabo todo esto. Los enemigos de Dios son 3. Número 1, primeramente, es que el dragón. Y el dragón, según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, ¿es quién? Satanás, el diablo. No tenemos problema con eso.
No es rusa, no es Europa, no es China, no es Egipto, no es nadie de estas cosas que los premilenialistas vienen a enseñar. Segundo, es en contra la bestia del mar. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8. ¿Y quién es la bestia del mar? Cuando estuvimos estudiándolo, es el concilio de Roma, que representa al imperio romano. ¿Ok? Es la primera bestia. Cuando estuvimos estudiando, llegamos a esta conclusión bíblicamente. El tercer enemigo es el falso profeta, que es la segunda bestia. La segunda bestia de la tierra. Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 11. Y se está refiriendo al emperador romano, Domiciano, porque él fue el que demandó el culto a sí mismo, así como Nabucodonosor. Y para poder entender todo esto, nos tiene que ir al libro de Daniel, porque Daniel, miramos nosotros que Nabucodonosor hizo lo mismo, es una estatua, y él pidió de que todos le adoraran a él. Daniel no adoró a él, ¿se recuerda? Daniel subió a su aposento alto, como dice Daniel, que es capítulo 6, versículo parece que 20, y dice que siguió su costumbre de orar 3 veces por día. Por lo que todo esto, ¿verdad?, viene del Antiguo Testamento, pero aquí en el Nuevo Testamento, y el contenido, ¿verdad?, versículo 13, los enemigos de Dios no son futuros, sino que son inmediatos. Es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y cuando nosotros podemos ir un poquito más adelante, ya mirando la victoria de Dios, note lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 y versículo Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10, note lo que dice. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el segundo enemigo, y el falso profeta, el tercer enemigo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Noten, se vuelve a repetir. Dios viene a pelear con nuestras personas. Satanás, ¿cómo vino a ser Satanás enemigo de Dios? ¿Quién fue el que le dio las palabras a la bestia del mar? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Quién le estaba dando qué era lo que tenía que decir, hablar? El diablo, el dragón. ¿Y quién es el que le da a la bestia, o quién es el que le da a la bestia de la tierra las palabras que digan? Apocalipsis capítulo 13 y versículos 14 al 17. ¿Quién es? El diablo. ¿Leemos los textos ahí? Es el diablo. El diablo es el que está detrás de todo esto. Es el que viene a influenciar. Y recuerden aquí, por ejemplo, el falso profeta. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando se vino a enfurecer? Que no pudo en contra de la mujer. Y luego el versículo Apocalipsis 12:15 dice que vino a ¿qué? Bueno, lo que dice Apocalipsis 12:15. Y si lo estoy confundiendo, hermano, yo sé bien que estos son conceptos complicados y me llevaría tiempo para poder resumir y poner, como se llama en inglés, connect all the dots, pero espero que estén entendiendo. Apocalipsis 12:15, no sé lo que dice.
Y la serpiente, que ya llegamos a la conclusión bíblica, que es el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Figurativo. ¿Pero a qué está refiriendo? La falsa enseñanza. La falsa enseñanza del falso profeta. Y recuerden, ¿verdad?, que la falsa enseñanza del falso profeta, ¿cuál es la intención de la bestia del mar y la bestia de la tierra? De engañar a la gente. De engañar. Uno pregunta, bueno, ¿por qué hay muchas religiones? Porque Satanás así lo ha hecho para confundir y engañar a la gente. Y algunas de ellas hablan media verdad, pero no es toda la verdad. Y por lo tanto, miramos nosotros, por eso estamos en la situación en la cual nos encontramos hoy en día, ¿verdad? Bueno, ¿quién es la iglesia verdadera? La Biblia claramente lo dice. ¿Cómo uno es salvo de su pecado? La Biblia claramente lo dice. El sábado estaba allá en Dona, ¿verdad? Estaba allí en el estacionamiento, yo pues esperando, ¿verdad?, que saliera la veo de la tienda, ¿verdad? Y miramos, y una señora se acerca y me da un folleto, y este folleto, ¿verdad?, habla muchas cosas concerniente a lo que es, son las mentiras. Y ahí estaba en el teléfono, le mandé un texto, le dije, todo esto es mentira. Me gustaría que mi esposa y yo nos sentáramos a estudiar con usted para que así usted pueda ver lo que le enseño. No me contestaron, pero me atrevo que un domingo en la tarde, ¿verdad?, por medio de YouTube, para contestarle todo y luego mandarle el video, ¿verdad?, para que lo mire, para que así pueda entender todo esto. Necesitamos que ser agresivos concerniente a todo esto, ¿no? No necesitamos que dejarlo que se pase por alto todo esto. Tenemos que ponerle alto. Para eso hemos sido enviados. Dice Tito capítulo 1 versículo que de 5 en adelante, para tapar la boca de aquellos que son agresivos en enseñar la falsa doctrina. Y se ven que muchos no lo hacemos porque, pues, en primer lugar, ¿verdad?, no conocemos mucho la palabra del Señor, y si acaso hay preguntas, tenemos el miedo de que no podemos contestarlas. Yo entiendo todo esto, pero eso no quita la responsabilidad nuestra de predicar y enseñar. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que estos son los enemigos de Dios. Estos son los tres espíritus, las tres ranas que salieron, ¿verdad?, de la boca del dragón. En el versículo 14, note lo que dice el versículo 14, dice, pues son espíritus de demonios, y está hablando de los enemigos, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran Dios, o de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que sucede, hermanos. Ejemplo de todo esto, ¿verdad? El pobre señor Biden, ¿verdad?, tiene un montón de consejeros que son espíritus inmundos. Y el consejo que le están dando es un consejo que Biden se encuentra luchando en contra del Dios Todopoderoso. No contra uno. Nosotros somos las víctimas de todo esto. Somos los que estamos recibiendo, y esto es lo que está ocurriendo con el tiempo del Imperio Domiciano. Los cristianos eran las víctimas de todo lo que estaba ocurriendo. Todo esto lo que está sucediendo, ¿verdad?, es lo que podemos ver también en aquel entonces. Y luego dice el versículo 15, lo siguiente, dice, y he aquí, yo vengo como ladrón. Aquí pues ya, noten, le está dando un consejo a los santos. Ya está presentando Dios lo que va a ocurrir. Yo voy a reunir todos mis enemigos y va a haber una guerra espiritual entre ellos y yo.
recuerden, dice Dios, la batalla es mía. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. ¿Qué tantas veces hemos visto eso en el Antiguo Testamento? Varias veces. Pero ahora le está dando consejos a los cristianos. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? No es lo que dice. El cristiano, leyendo esto, le dice al cristiano, el versículo, el 15, dice, "He aquí, yo vengo como ladrón". Es decir, no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Pero ocurrió, ya ocurrió, porque ya el imperio romano ya no existe. El imperio romano tuvo su fin, fue lo que ya ocurrió. Pero aquí está diciendo Dios, va a venir un día y yo voy a venir como ladrón en la noche. ¿Y qué tantas veces hemos visto nosotros esta frase? En el Antiguo Testamento miramos nosotros que se usa esta frase. En el Nuevo Testamento, cuando hubo la guerra del Imperio Romano, el general Tito en contra los judíos que estaban en contra de la voluntad de Dios, Mateo capítulo 24, ahí se usa la frase, ¿verdad? Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 36. Nadie sabe el día. Esta frase también se usa para la segunda venida de Jesucristo. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero tenemos que aplicar esta frase de acuerdo al contexto, al contenido que estamos viendo. Estamos viendo la batalla del Armagedón. Esto quiere decir que va a ocurrir pronto. Solo que entonces miramos nosotros que en primer lugar dice que viene pronto. No se sabe cuándo iba a suceder esta guerra. Pero note lo que le dice al cristiano que habla. Dice, bienaventurado el que vela. Dice, debe de estar velando. Y tercero, dice, y guarda su ropa, es decir, es fiel. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, fiel, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, cuando vengan tiempos de estos, no importa qué es lo que venga, Dios nos dice, tú sigue tu camino. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, a lo que te ha llamado. Entonces, debes de estar alerta y debes de ser fiel en todo. ¿Cuándo es cuando el cristiano viene a desanimarse, viene a perder el ánimo, viene a dejar lo que está haciendo? Cuando vienen los problemas, ¿que no es así? Cuando vienen los problemas es cuando viene a desanimarse. Solo que este versículo aquí es como un interludio, ¿verdad?, que Dios pone para animar al cristiano. Va a venir algo tremendo, va a venir un día de batalla, pero tú sigues fiel. Tú sigues fiel a lo que estás haciendo, a lo que debes de hacer. Y luego ya el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que es hebreo, se llama Armagedón. Ahí está el versículo. Es decir, Dios ya reúne a todos, figurativamente, en el lugar llamado Armagedón. ¿Por qué el lugar llamado Armagedón? Porque el lugar llamado Armagedón, hermanos, era un lugar físico en donde se había llevado muchas batallas. Ahí fue donde peleó Débora y Barak en contra Sisara, ¿recuerdan? Josué capítulo Jueces capítulo 4 y 5, especialmente en el 5:19 habla de esa batalla. Ahí fue donde Saúl y Jonatán, todos los hijos de Saúl, vinieron a pelear en contra de los filisteos. Primera de Samuel, que es 31 me parece. Y ahí es en donde miramos nosotros que viene el rey
Josías, me parece, allá en Primera Reyes, Segunda Reyes, capítulo 23. Josías viene a pelear en contra de sus enemigos. Solo que este lugar era un lugar conocido como un lugar de batalla. Es un lugar importante porque, como ustedes recuerdan, acá está arriba en el norte y es la entrada a la tierra de Israel. Y por eso, ¿verdad?, se pone aquí este lugar para entender que los reyes del oeste habían de venir, y aquí es en donde Dios los iba a encontrar, no iba a permitir que vinieran y conquistaran. Aquí Dios iba a ser victorioso. Pero todo esto, ¿verdad?, representa una victoria de Dios. ¿Cómo pudiéramos ilustrar este punto hoy en día? ¿En dónde fue donde apenas acaba de salir a la vista, verdad? Napoleón fue conquistado y destruido. Pues mira que no saben mucho de historia, ¿no? Fue en Waterloo. ¿Recuerdan la palabra Waterloo? Los americanos usan la palabra Waterloo para dar referencia a un lugar de ¿qué? De destrucción. Un lugar en donde hubo un desastre tremendo. Se usa figurativamente para demostrar eso. Están hablando de algo, ¿verdad?, y que puede pasar una destrucción, donde dice, no, pues va a ser otro Waterloo. En otras palabras, en donde va a haber mucha destrucción, y todo se va a terminar en nada. Vas a perder la batalla. Bueno, así también se usa aquí la palabra del Señor, la palabra Armagedón. Es un campo de batalla, pero un campo de batalla en donde Dios va a ser victorioso. Y miramos nosotros que Dios es victorioso porque ya en el capítulo 17, 18 y 19 ya está hablando de la victoria de Cristo. Está hablando de la victoria de Cristo en contra de ¿quién? La gran Babilonia. Está hablando de la victoria de Cristo en contra de ¿quién? Satanás. Está hablando de la victoria en contra del falso maestro, profeta. Ya los capítulos que siguen son capítulos de victoria de Cristo. Un tipo de ánimo ya, ¿verdad?, a los santos. Ya me estoy adelantando, ¿verdad?, pero para que mejor entendamos este versículo, en donde nosotros podemos ver que va a haber Dios es el que pelea por nosotros, hermanos. Amén. Varias veces nos dice el cristiano, no tomes venganza. La venganza es ¿qué? Mía. Claro que vas a sufrir, claro que sí vas a sufrir. Si acaso uno te da en la mejilla derecha, ¿qué dice la Biblia? Sí, la palabra, no te vengas a vengar, deja la venganza a Dios. Dios te va a preocupar por todo lo demás. Claro que sí vas a pasar por vergüenzas y claro que quizás seas la víctima, pero Dios va el que va a ganar en todo esto. Y más adelante no sabemos nosotros qué es lo que habrá de ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Job no pensó que él ya iba a morir en nada? Pero salió victorioso. ¿Que no es así? Sí. Salió victorioso. Salió victorioso. ¿Ustedes creen que José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, ¿ustedes creen que José no pensó lo mismo? Allá en Génesis, que es capítulo 27, 28 por ahí. Pero noten lo que dice Génesis 50 y versículo 4. Dice, lo que ustedes proponieron como mal para mí, dijo, resultó en bueno para mi vida. Y esto es lo que usted y yo no vemos, sino que pensamos únicamente y tenemos la mirada únicamente en lo presente, pero no pensamos en el futuro. No pensamos de que Dios nos está preparando para algo mucho más mejor. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y yo te aseguro que el cristiano estaba pasando por lo mismo. ¿Tenían hambre? Sí. ¿Tenían problemas con la familia? Sí. Estaban viviendo debajo de la tierra y etcétera, etcétera. Estaban pasando por problemas. Pero Dios los sacó adelante en todo.
Pregunta documental, me lo dijo hermano Rosa. Sí, hermano, por eso nos dice él que tengan fe, dice, porque Dios está de Así es. O sea, no nos venzamos con cualquier airecito que nos mueva. Así es. No me quedó tiempo para hablar de la batalla de Armagedón, ¿verdad? Según los primeristas, pero en la próxima semana lo contó. Hermano Víctor. Apocalipsis 2:10, si no temas de nada, lo que vas a aparecer aquí es a buscar el fruto de la carne para que seas probado. Pero eso es hasta la muerte. Y es lo mismo que le dijo Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: el que permaneciere hasta el fin, ¿qué? Lea Mateo 24, 13. Vencerá. ¿Alguien más? Hermano Álvarez. Yes, sir. Es que cuando hay una guerra siempre anuncian eso de que Armagedón, que Apocalipsis, por ejemplo, Israel y Irán tuvieron hace poco unas visiones fuertes y dijeron: va a empezar el Armagedón, el acuerdo de Israel. Y siempre pronuncian el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Corea del Norte también, con Estados Unidos quiere tener cosas. Siempre anuncian que el Armagedón. Sí. Y noten que Estados Unidos ya se volvió en contra de Israel. Solo que eso le quiere decir mucho a los enemigos, como a Irak, Irán, Rusia y todo lo demás. Pues cuando una persona, ¿verdad?, te ha defendido por toda tu vida y luego llega al punto crítico y dice: ¿sabes qué? Ya no estamos a defender, pues viene a empoderar, ¿verdad?, al enemigo. Y todo eso tiene que ver con todo lo que estamos viendo, pero no es nada literal. Muy bien. ¿Alguien más? Y lo estamos viendo. ¿Mande? Lo estamos viendo en la televisión, lo que estamos haciendo. Estamos viendo. Y claro, ¿verdad?, que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Ya sabemos eso los cristianos, ¿verdad? Dios ya no tiene nada que ver con Israel. A los suyos vino, los suyos lo rechazaron. Solo que lo que estamos viendo, ¿verdad?, es el cristianismo. No el judaísmo, el cristianismo. El premilenialista está viendo el judaísmo, porque dicen ellos que el judaísmo, o sea, el concepto mosaico, siempre ha sido la cuestión de Dios. Pero como hubo problemas en no cumplirse lo que Dios quería al principio, establecer su reino, entonces vino plan B. El plan B es la iglesia. Y entonces el segundo punto, ¿verdad?, entra ya el rapto. El rapto es, va a venir Jesucristo y entonces va a haber un rapto. Y después del rapto, ¿verdad?, va a venir un tiempo de la gran tribulación, 7 años, para que se pueda convertir aquellos incrédulos, ¿quién? Judíos, dice, y también gentiles, pero la énfasis es en los judíos, incrédulos. Y para que se establezca el templo nuevamente, ¿en dónde? En Jerusalén. Ya no se va. Y establecerse el templo en Jerusalén, se van a establecer que los sacrificios, se van a establecer todo lo demás. Noten, todo el Antiguo Testamento. Pero noten, ya vino Jesús una vez. Y luego ellos dicen que ya después de la gran tribulación, Jesús va a venir por la segunda ocasión. Ya son 3 veces. ¿Que no es así? 3 veces que ha venido Jesús, de acuerdo a la teoría de los premilenialistas. ¿Para qué? Para reinar para siempre en su templo. Pero noten en la falsedad que se encuentra. Número 1, eso quiere decir que Jesús ahorita no está reinando. Y según la Biblia dice que Jesús ya se ha sentado a la trona, a la diestra de su Padre. ¿Para qué? Para reinar. Hermanos, common sense. Think. Piensa. Bueno, tiempo de terminar. Gracias por su atención.